for inviting me to talk. Gracias por haberme invitado a estar con ustedes. Verdaderamente me siento honrado. Voy a hablar acerca de los efectos del sistema nervioso autónomo en la sensibilidad química múltiple. Cuando estudiamos a una persona con sensibilidad química, hay que tener en cuenta toda la carga de intoxicantes, de incitantes, y tenemos que ver cómo entran estos contaminantes en el organismo y cómo lo detecta el organismo. Y nosotros sabemos que hay muchas rutas: el nervio olfatorio, la piel, el órgano de la respiración, las vías gastrointestinales, gastrourinarias, la visión, el equilibrio del oído. Todo esto es la manera que tiene nuestro organismo para detectar los intoxicantes, puesto que hay nervios sensoriales estimulados y hay prurito, por ejemplo, hay dolor. Y en tercer lugar, puede haber otro tipo de síntomas. Ahora, cuando nosotros vemos este diagrama, a dónde van los intoxicantes, tenemos diferentes sistemas reguladores internos, periféricos, y cuando nosotros atendemos a las diferentes áreas del cerebro, en nuestros centros nerviosos, vamos al cerebelo. Bueno, aquí quería decir cerebro, cerebrum, el diencéfalo, el prosencéfalo. Y aquí tenemos las áreas principales del cerebro, la corteza cerebral, donde tenemos todas las acciones sensoriales, motoras, las emociones, la conciencia, las decisiones, en el lóbulo frontal, en el cerebro, el área principal motora, en el lóbulo parietal, el input sensorial, el área somatoestésica. Hemos hecho ahora hasta 1000 estudios SPECT en el cerebro y hay anormalidades en los que padecen sensibilidad química múltiple en el área del cerebro, en el área de los temporales y en el área parietal, donde tenemos input sensorial, y en otras áreas de las que hablaremos más tarde. ¿Qué ha pasado aquí? No lo sé. A ver, aquí el ordenador que no me obedece. De repente se ha bloqueado. Bueno, soy experto en estropear los ordenadores, ¿saben? Así, el lóbulo temporal, aquí la memoria, el aspecto auditivo, y las personas afectadas tienen pérdida de la memoria de corto plazo. Hay que tener en cuenta el lóbulo temporal cuando escaneamos el encéfalo, y también el lóbulo occipital, los aspectos sensoriales de la visión. Algunos afectados tienen pérdida de visión o sensibilidad extrema a la luz, y este área parece estar afectado en algunos pacientes. Y la corteza prefrontal tiene que ver con el olfato. De esto hablaré, porque muchos de los afectados tienen como principal síntoma la sensibilidad a los olores, y lo mostraré anatómicamente también con las imágenes. El tálamo en el diencéfalo recibe impulsos sensoriales, con excepción del olfatorio. Pasan a los núcleos centrales y hay un relé de impulsos motores. De nuevo. Bueno, muy bien, ya me obedece de nuevo. Bueno, no avanza, se para, está como bloqueado. No sé qué le pasa al ordenador. Muy bien, seguimos adelante. Bueno, una de las áreas principales en el encéfalo que regula la sensibilidad ante químicos, ante sustancias químicas, es el hipotálamo. Y el hipotálamo, como pueden saber, es el regulador de muchas de las funciones
controla el equilibrio de los líquidos, hay retención de líquidos en el afectado. El hipotálamo tiene que ver con el control del azúcar, el metabolismo graso y la regulación del organismo. Así que hay muchas áreas donde probablemente el hipotálamo esté implicado en una persona afectada por esta sensibilidad química múltiple. Además, muchas personas tienen una sensibilidad a la temperatura fría y muchos de estos afectados tienen una temperatura entre 89 y 97 grados Fahrenheit y tienen frío siempre. Tienen problemas de sueño. Estos afectados, el apetito, tenemos los que pierden masa muscular y los que también se vuelven obesos. Lo mismo con respecto a la estimulación sexual y las adicciones. El mesencéfalo es una vía en dos sentidos. Puede participar también en este tipo de problema. Ahora vamos al cerebelo, porque muchas de estas áreas son las que percibimos y pueden causar problemas en la persona afectada. Y claro, la médula oblongata también tiene que ver con el control cardíaco, respiratorio, vasomotor, tiene que ver con el control de la respiración, la deglución, la tos, los estornudos, los vómitos. Podemos ver personas que muestran una inestabilidad. Por ejemplo, pueden tener manos amoratadas, pies amoratados, la cara enrojecida, dificultad para respirar y pierden el aliento muchas veces y tienen problemas de sibilancia y de tos con frecuencia. La regulación y el control de la respiración se encuentra parcialmente en esta área de la médula oblongata. Problemas de deglución, de repente se les queda atrapada la comida en el esófago y tienen que esperar un momento, tienen que beber agua para que baje la comida y estornudan y vomitan. Como Pilar ya mencionó, por ejemplo, el niño que se va adaptando al tabaco. La médula también regula la tensión sanguínea y también ejerce algún control en la circulación de la sangre. Y la persona afectada, si tiene problemas de este tipo, sabrán que aquí hay un problema en la médula oblongata y también la formación reticulada también está implicada. Tenemos algunos que duermen 24 horas al día. Algunos ya están dormidos aquí en esta sala. Y algunas personas tienen problemas para mantenerse alertas. Y el cerebro está como nebuloso y están así como en un intermedio entre estar dormidos y estar alertas y no funcionan bien del todo. Y algunas veces pasan a decisiones inadecuadas. Y tenemos aquí algo que tiene que ver con los reflejos. Y también tenemos el área facilitadora a nivel del bulbo raquídeo, el sistema excitatorio de la sustancia reticular, transmisión de señales a la médula espinal para mantener la tonalidad, el tono de los músculos, para controlar también los reflejos raquídeos. Aquí este diagrama para mostrar que hay áreas excitatorias y áreas inhibitorias. Y tengo que decir que si alguien tuviera alguna duda acerca de la anatomía y la fisiología, si fueran a la anatomía de Netters, que es la más famosa, y sus ilustraciones anatómicas y su fisiología de Guy, él era neurofisiólogo antes de que tuviera poliomielitis y quedara paralizado, encontrarían que son términos anatómicos fisiológicos de gran aceptación. Y tenemos el área excitatoria predominantemente en el tallo cerebral y está
por encima del quinto par craneal y el área inhibitoria está por debajo en el tallo cerebral. Anatómicamente hay áreas que podemos ver. Lo que desencadena, lo que activa el área excitatoria y el área inhibitoria en el tallo cerebral, en la enfermedad degenerativa crónica y en la sensibilidad química. Un trigger es el dolor. Cuando entra el input sensorial de dolor en un paciente, inmediatamente tendremos que darnos cuenta de que el centro estimulatorio está afectado y si hay hipersensibilidad puede haber dolor anormal, mucho más que en la persona media. Yo soy cirujano cardiovascular y algunas veces he visto que el paciente tiene dolor anormal, tiene una hipersensibilidad al dolor y no nos explicamos por qué puede ser y podría deberse a la hipersensibilidad del tipo MQS, SQM. Y las personas que están con mascarilla son personas con alta sensibilidad a los olores. Algunos son sensibles a la luz. Algunos van con gafas oscuras, incluso de color, y algunos buscan salas sin iluminación. Un paciente médico, un neurólogo, vino a verme como paciente y quería estar en una sala oscura, las persianas bajadas, puesto que cualquier rayo de luz desencadenaba todo su problema de hipersensibilidad y daba síntomas neurovasculares. Para mí era una persona especialmente sensible a los campos eléctricos y electromagnéticos. Y todos los aparatos con cables a la electricidad aumentaban su hipersensibilidad. Y claro, tenemos cientos de miles de pacientes que tienen problemas con los alimentos, con los aditivos, con los conservantes. Y este es un fenómeno que va a más. Esto daña al sistema vascular, al sistema neurológico y poco a poco hay más sensibilidad y esto extiende el problema. Y si no hacemos frente al problema de sensibilidad extrema a los alimentos, no podremos ayudar al paciente. Claro, el agua y los aditivos, hay muy poca agua segura para beber debido a los contaminantes en el estado de Iowa, en el medio oeste de Estados Unidos, que digamos es la huerta de todo el mundo. Ahí el agua está contaminada. Incluso cuando vamos a una profundidad de 200, 300 pies, hay contaminación por herbicidas y plaguicidas. Y el agua vendrá de pozos, de embalses, de lagos y lagunas contaminados también. Y los datos llegan con abundancia de datos, de estudios hechos en el medio ambiente y también la contaminación en el aire también incide en las áreas excitatorias, inhibitorias del encéfalo y respirar en Madrid, por ejemplo. Claro, hay varios contaminantes en el aire. Debo decir que la ciudad de Dallas me dio un folleto divulgando que el agua de beber era segura y que había solamente 32 contaminantes que tenían una toxicidad muy baja, que eran unas dosis que estaban por debajo del umbral y que no había información de plaguicidas, no midieron los plaguicidas. Y claro, yo no quise decirles en ese momento, claro, tendrían que haberlo medido porque es el principal agresor. Y claro,
Algunas personas creen que está muy bien hacer la limpieza en seco con los diferentes etilenos, pero son disolventes muy tóxicos que pueden disolver las membranas de los sistemas vascular y neurológico y causar muchos problemas. Y la gente podría decir que aquí hay dos cuestiones. Cuando comparamos el agua de los manantiales con el agua de otras ciudades, encontraremos gradientes de tóxicos distintos en diferentes partes del mundo. Y por eso hay que tener en cuenta todo esto. Forma parte de la carga ambiental y la carga corporal también. Y la contaminación del aire, sabemos que en todas las ciudades hay un gorro, ¿verdad? Esa capa gruesa marrón, y eso es lo que respiramos todos los días. Y nosotros tenemos que buscar el oxígeno. Eso es lo que buscamos para sobrevivir. Y como Peter también ya lo ha dicho, también tenemos la contaminación del sistema gastrointestinal y urológico, y la meditación puede causar problemas y también nuestro pensamiento. El sistema nervioso autónomo controlan nuestras vísceras y de una manera rápida. Es una respuesta inmediata. Les gusta esto, ¿eh? Bueno, pues aumenta la frecuencia cardíaca en 3 y 5 segundos. Incluso pueden desmayarse en 4 a 5 segundos. Y con la exposición, la presión arterial puede duplicarse en 10-15 segundos o puede caer en 10-15 segundos. El sudor, que es uno de los síntomas cardenales en la persona afectada, la mayoría no puede sudar. Tiene dificultad para sudar, aunque hay un grupo pequeño de 5% de sudor excesivo. La sociedad quiere ayudar a los que sudan en exceso, pero se despreocupan de los que no sudan. Pero es un problema no sudar. La vejiga urinaria se vacía involuntariamente en segundos. Ven algunos que tienen una urgencia inmediata e imperiosa después de ser expuestos a un intoxicante y tienen esta incontinencia. Tienen que orinar enseguida o se orinan. Y entonces, a nivel de los segmentos parasimpáticos y simpáticos, en los centros como el hipotálamo, el tallo, la médula espinal, desde la D1 hasta la L2, y algunas veces la corteza límbica también está implicada en la integración. Y aquí vamos a las fibras preganglionares en el sistema nervioso autónomo que segregan acetilcolina. Y otra cosa digna de mencionar, y que hablaré de ello más tarde a nivel anatómico, es que tenemos el área postrema en el encéfalo. Está en paralelo en el tallo cerebral, está en paralelo al sistema del vago. Y esto tiene que ver con los alimentos. Y en los antiguos textos anatómicos no encontramos el área postrema, pero hoy día sí que está muy bien descrita. Y con los alimentos, cuando hay intoxicantes, puede haber problemas en el sistema brazo-mano. Y aquí tenemos áreas del tallo cerebral y aquí tenemos los diferentes tractos y el centro vago inferior posterior, y aquí el área postrema está ahí. Y aquí pueden ver todo lo que hemos descrito. Aquí esto es muy complejo en el cuarto ventrículo, en el tallo cerebral, además de las otras áreas del cerebro. Bueno, no sé por qué sale esto, puesto que yo no lo puse. Y bueno, pues tenemos áreas. Bueno, aquí tengo
algo que no debiera estar escrito aquí. Bueno, sabemos que el sistema del simpático es el sistema del estrés. Es el sistema que nos da las respuestas agudas frente al estrés. Y si este sistema tiene un trigger crónico por los intoxicantes, cada vez que el intoxicante entra en el organismo, se libera la adrenalina, la noradrenalina, y hay un espasmo en los tejidos para deshacerse del intoxicante, de manera que hay un triggering crónico del sistema neurovascular y hay un estrés crónico. Entonces las personas están ansiosas, saltan a la menor y los músculos están tensos, están fatigados, habrá fatiga crónica. Piensen en los factores múltiples, la carga total del organismo por parte de los intoxicantes que están incidiendo en el sistema nervioso autónomo, lo que causa muchos problemas. Y aquí tenemos el sistema del simpático, aquí regionalizado. Aquí tenemos en el ganglio celíaco diferentes áreas interrelacionadas, aquí el plexo hipogástrico, etcétera. Y vamos aquí al parasimpático. Y aquí, claro, tenemos el par craneal, el quinto, normalmente parasimpático. Y también tenemos las inervaciones al intestino, a la vejiga urinaria, el nervio hipogástrico, y todo esto queda afectado por este triggering, estos activadores crónicos. Puede haber un desequilibrio en el sistema nervioso autónomo y esto desencadenaría el síndrome químico múltiple, y muchos aquí en la sala tendrán ahí un desequilibrio. Y nosotros en medicina tratamos los síntomas porque no buscamos las causas. Y aquí nosotros tenemos que buscar las causas y también los déficits nutricionales para corregir la fisiología, para que mejore. El nervio olfativo. Me centro en esto, puesto que tenemos esta sensibilidad a las fragancias, al cloro, a los gases de escape de los coches, a la gasolina, a la tinta de los periódicos, a los hongos, a los mohos, a los alimentos, etcétera. Y una vez que se da esto y el órgano queda sensibilizado, tendremos este proceso patológico. Aquí esto de Peter y de otros anatomistas, este nervio olfatorio puede quedar sensibilizado periféricamente o incluso centralmente, y vemos que llega hasta aquí, hasta la corteza prefrontal y una rama hasta la amígdala y al lóbulo piriforme y a muchas otras áreas en el organismo. Así que cuando este nervio queda sensibilizado o sobrecargado, habrá una sobreactivación en el organismo de diversos tipos. Y cuando vamos más allá, aquí, podemos ver aquí, este área entra aquí en el cuerpo amigdaloide. ¿Y qué tiene que ver esto con el hipotálamo y con el tálamo? Puede aumentar la tensión arterial, disminuir la tensión arterial, aumentar la frecuencia respiratoria, bajar la frecuencia respiratoria, puede incidir a nivel gastrointestinal, de manera que vamos a tener aquí anatómicamente eso en el encéfalo, y hay una interrelación entre el tálamo, el hipotálamo, el núcleo lentiforme, el núcleo caudado y el cuerpo amigdaloide. Y anatómicamente y fisiológicamente, la sensibilidad química y la sensibilidad ambiental, bueno, sabemos mucho al respecto y podemos ver cuáles son los problemas anatómicamente. No necesitamos una incisión aguda, no tenemos por qué invadir el organismo para saber que hay una disfunción, puesto que aquí vemos una disfunción fisiológica por una sobrecarga de intoxicantes que producen estos síntomas. Aquí otra ilustración más en detalle para que puedan ver las ramificaciones de los nervios, a dónde van. Pueden ir al tálamo, pueden ir al hipotálamo y
pueden activar el sistema nervioso autónomo. De manera que usualmente el nervioso autónomo, el simpático, está inervado por el parasimpático. El corazón y los pulmones están inervados por el simpático y por el parasimpático. Podemos tener daño en estas áreas aquí, en estos nervios que van desde el encéfalo hacia los nervios periféricos, nervios que van al corazón y causan problemas. Disfunción del encéfalo, problemas de disfunción cardiovascular periférica o problemas en el haz de His. Aquí en la aurícula llevaría a la fibrilación auricular. La fibrilación auricular, una de las principales causas de dolencias en los afectados por la sensibilidad química con afectación cardíaca. Y hay que recordar que la fibrilación auricular es la dolencia cardíaca en expansión. Hoy día está subiendo esta dolencia de manera vertiginosa y creemos que tiene que ver con estos intoxicantes activadores de problemas ambientales en el organismo, aquí en el nivel intrínseco del músculo cardíaco, que puede llevar a la muerte del tejido cardíaco en un 29% de los afectados, de acuerdo a la AHA. Y quiero recordar este caso, es muy interesante. Un mecánico de helicópteros trabajaba con grasa, con aceites, con lubricantes, con diferentes combustibles y tenía cefaleas graves que no se iban con nada, acompañado con una taquicardia de 140 a 160, incluso más, hasta 200 algunas veces. Y también tenía fatiga grave, fibromialgia, y el resultado del laboratorio mostró una cuenta leucocitaria más bien baja, oxígeno venoso aquí bastante alto. Tenía la sangre que atravesaba las membranas, llegaba al pulmón, todo daba normal ahí. Era una persona hipóxica a la que no se le podía sacar la sangre. Tenía una respuesta constante del simpático. Bueno, ha desaparecido el resto de mi charla. Me podría sentar. Bueno, voy a hablar de los resultados del tratamiento de este afectado, puesto que neutralizamos su hipersensibilidad y trabajamos con nutrientes, sauna, masajes, diferentes boosters para reforzar su sistema inmune, y volvió a su trabajo por más tóxico que fuera, pero con mucho cuidado, y ha podido guardar su trabajo. Quiero terminar con dos casos adicionales. Y hubiera estado bien que hubieran podido ustedes trabajarlos. Son casos sorprendentes. Uno, una señora de 70 años con miocardiopatía. Y su miocardiopatía la incapacitaba y llegó a un lugar, llegó un momento en que no funcionaba bien y todos decían, va a morirse. Sus médicos decían, pues esa señora se va a morir. Tenía una fracción de eyección de 20. La normal normalmente es de 45 a 60, 70%. Tenía un corazón grande. Se pensó en un déficit de zinc, en un déficit de selenio, y estaba cargada de varios intoxicantes, disolventes, plaguicidas, etcétera. Aplicamos tratamiento de evitación de los intoxicantes, terapia de nutrientes y un tratamiento de su hipersensibilidad para poder tener éxito en la paciente. No, este es... A ver, no era ese el caso.
Bueno, comenzó a andar en bicicleta. Es una señora con un corazón agrandado, con una fracción de eyección muy baja. Muchos ya se habrían muerto con estos criterios o habrían ido a trasplante de corazón. Y comenzó a andar en bicicleta en un entorno controlado. Y cuando salió del Centro de Medicina Ambiental sin medicación, había disminuido de tamaño el corazón y podía montar en bicicleta 1 hora al día, y ahora camina 1 milla en la playa sobre la arena como parte de su terapia a favor de obtener oxígeno. Y bueno, y si tuviera tiempo, pues presentaría un caso más. Aquí, por ejemplo, un policía del estado de 27 años es otro caso. Y claro, tienen diferentes turnos los policías y cambian de coche. Y otro policía va a usar ese coche durante 8 horas, vendrá otro policía a usar ese vehículo durante otras 8 horas y podemos... parece que has encontrado lo que yo quería. Bueno, sí, podría haber hablado de la circulación microvascular, que es algo independiente del corazón. Tiene que ver con el intestino, con el encéfalo. Bueno, pues este policía del estado en su vehículo encontró una sustancia que es un deodorizante del vehículo en forma de arbolito de Navidad, y estuvo en el vehículo durante 15 minutos y se quedó totalmente incapacitado. Tuvo una parada cardiorrespiratoria. Lo resucitaron. Afortunadamente tenía extrasístoles ventriculares y refractario a la medicación, digitalis, betabloqueantes, polifarmacia. Lo ingresaron en un hospital y, claro, al final fue derivado a Dallas y ahí le neutralizaron sus intoxicantes con inyecciones, con nutrientes endovenosos. Desaparecieron las arritmias y el corazón volvió a la función normal. Él era de Georgia y se fue a Georgia para respirar oxígeno. El sistema nervioso autónomo se coordina con el sistema nervioso central, y lo que entra en el organismo, la sobrecarga de intoxicantes, el déficit nutricional, incide en el sistema nervioso autónomo. Y si nosotros tenemos esto en cuenta, podremos saber que tenemos que neutralizar esta carga tóxica en el afectado. Y muchas gracias, y lo siento por estas interrupciones porque las diapositivas pues no saltaban en el momento adecuado.